Bien, estamos en la identificación de la experiencia y situamos nuestras coordenadas en el norte, en Galicia, en una fundación denominada SPLAY, en un proyecto que se llama Conecta Joven. Este proyecto va a tener un objetivo general, que será, primordialmente, promover una ciudadanía comprometida para propiciar una vida digna e independiente en nuestras personas mayores de este territorio. Para ello, vamos a atender a dos ejes vertebradores. En primer lugar, los jóvenes, mediante su responsabilidad cívica, van a llegar a promover esta alfabetización digital a los adultos y personas mayores. Y por otro lado, las TICs serán ese eje primordial para llegar a una mejora de la calidad de vida y del bienestar en las personas mayores. Pero preguntamos algo, ¿existen otras experiencias similares a las que vamos a trabajar? Pues la respuesta es afirmativa. En primer lugar, existe una experiencia llamada mayores movilizados, donde los jóvenes, desde su primordial responsabilidad, van a llegar a ayudar a los mayores. Y por otro lado, el proyecto Be Prevents. Este proyecto va a ayudar a evitar el aislamiento en los mayores mediante una asistencia tecnológica. Bien, volvemos a la identificación de la experiencia, pero de esta manera más operativa, más concreta. Nos situamos en el taller, el propio taller donde va a versar la experiencia de la que estamos hablando. Aquí los mismos jóvenes van a ser actores protagonistas. Ellos mismos van a asesorar a nuestros mayores mediante los smartphones, los teléfonos móviles y esta experiencia de Fundación SPLAY, experiencia con esta joven, se va a situar y desglosar en dos fases primordiales. En primer lugar, va a existir una sesión en la que los profesionales de la educación le va a ofrecer a nuestros jóvenes un asesoramiento técnico, de aspectos técnicos respecto a los comportamientos que pueden debatirse en los móviles y las tablets como mediadores de nuestros mayores. Aquí nuestros jóvenes van a aprender a identificar qué dificultades motrices existen, qué dificultades sensoriales pueden tener nuestros mayores, qué dificultades cognitivas, actitudinales, todo ello para orientar, para que los jóvenes, desde su responsabilidad cívica, orienten a nuestros mayores a una buena práctica del uso de las TICs y el uso de estas herramientas para la sociedad del conocimiento. Posteriormente existirá una segunda fase. En la segunda fase del taller se va a llevar a cabo un espacio de innovación social, innovación participativa, innovación ciudadana. Todo ello va a dar existencia a una comunicación intergeneracional entre nuestros jóvenes y nuestros mayores para fomentar las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo llegar a nuestro objetivo general, que seguimos con él, que es promover una ciudadanía comprometida, que es la responsabilidad cívica de nuestros jóvenes y también que dé el paso a una vida digna e independiente de las personas mayores de 65 años de Galicia. Entramos a la fundamentación teórica. En primer lugar, vamos a abordar un eje diacrónico, hablando de la perspectiva histórica. En esta perspectiva histórica vamos a dar un progreso sobre la consideración de la vejez. En primer lugar, la vejez siempre ha estado incardinada a un largo trabajo, a una consideración inferior, infravalorada, que le ha hecho de un aprendizaje un reto constante. De esta manera, con la llegada del siglo XXI, lo agrario, lo autárquico, va a perder el sentido. ¿Por qué? Porque llega el capitalismo, llega una sociedad competitiva, donde aquí la infravaloración de la vejez empieza a urdirse a lo largo del tiempo. Así, con el paso del tiempo, va a aparecer un concepto que se denomina el concepto de envejecimiento activo. Un concepto urdido, construido por la Organización Mundial de la Salud, que dice
que este envejecimiento activo es un proceso en el cual se optimizan mayores oportunidades de bienestar con el objetivo de llegar a la calidad de vida. Acentuando en línea a este concepto de la OMS, con el tiempo, incluso va a ser paradójico que van a ir construyéndose y realizándose programas. Un programa ejemplar es el denominado por la UNESCO como un premio. Este programa se llama Adult TIC Q-Program y le da a los mayores, les dota de sentido de capacidades digitales para que ellos mismos, desde su autonomía, logren esta competencia digital. Pero ahora bien, hay otra perspectiva que es el impacto tecnológico. ¿Cómo ha impactado la tecnología en los mayores? Pues hay que hacer relevancia a que hemos pasado de la sociedad de la información a llegar de dotar de sentido esa información para llegar a la sociedad del conocimiento. En este caso, como venimos defendiendo, tenemos que salir de esa sociedad del desconocimiento. Pues existe, desde la perspectiva estadística, un declive en la utilización de las TICs. Parece que de los 16 a los 24 años, las TICs, el acceso a las TICs es universal la utilización. En cambio, cuando se llega a los 65 años hacia los 74, las TICs empiezan a realizar un declive, no se utilizan. ¿Qué ocurre? Que desde el informe Horizon, desde la perspectiva de la juventud, hay que hacer referencia a algo. Venimos defendiendo una responsabilidad cívica de los jóvenes y aquí el informe Horizon hace referencia en el año 2019 a que la sociedad pone el valor a la conectividad como una experiencia de aprendizaje ilimitada en el futuro y que el acceso al contenido de aprendizaje online llegará a ser ilimitada y universal como motores para la educación superior. Con lo cual, aquí los jóvenes en esta responsabilidad cívica se están formando para llegar a la educación superior, para llegar a esta conectividad universal. De esta manera, desde la perspectiva de la vejez, el impacto social en las TICs va a ir ligado del término de inclusión. Este término debe enfocarse especialmente a las competencias operacionales, a la alfabetización digital como un instrumento para que llegue a esta calidad de vida de las personas mayores. Seguimos en línea con la fundamentación teórica, recordando que hemos hablado de la perspectiva histórica, del impacto tecnológico, pero es necesario algo más paidocéntrico, más pedagógico. Por ello, vamos a observar en qué modelo pedagógico se basa este proyecto. Pues principalmente desde la perspectiva pedagógica vamos a observar el constructivismo hacia nuestros mayores. ¿Por qué? Porque mediante esa orientación técnica de los jóvenes hacia los mayores va a facilitarse esa construcción de conocimientos, esa resolución de problemas para el aprendizaje y para el desarrollo de destrezas gracias a los dispositivos portátiles. Los mayores van a utilizar esa orientación para, mediante los esquemas previos, formarse en el aprendizaje endógeno para llegar a la utilización próspera de estos dispositivos móviles. Por ello, va a existir un paradigma, una dimensión pragmática que le va a fomentar también a los jóvenes, no solamente a los mayores. Los mayores tienen una dimensión constructivista, pero los jóvenes van a aprender por servicio. Mediante su actitud cívica, su responsabilidad solidaria, van a tener ese aprendizaje orientativo en conformidad con su responsabilidad. Por tanto, estas acciones de los jóvenes se van a justificar en ese modelo didáctico tecnológico, ya que la propia tecnología, para que se llegue a un aprendizaje común intergeneracional, se usa la didáctica como ciencia y como tecnología en colaboración los jóvenes con los mayores.
Ahora bien, una vez tenemos esta fundamentación pedagógica, cabe responder una pregunta. ¿A qué contribuye esta dimensión pedagógica? ¿Cómo contribuye hacia el logro de los objetivos y hacia el logro de un pleno desarrollo del proyecto? Pues principalmente esta perspectiva pedagógica hacia los mayores y con vista de una responsabilidad cívica en los jóvenes hace que los mayores sean dinamizadores, que ellos mismos sean protagonistas y que ellos también enseñen a los jóvenes desde su experiencia, desde sus saberes, desde su conocimiento y desde su gratitud. Entramos en la justificación del recurso tecnológico y principalmente hablamos de los smartphones. Y los smartphones es el recurso tecnológico seleccionado principalmente porque propicia dos vías, un acercamiento a los aprendizajes, un acercamiento a esos aprendizajes de los educandos mediante esa responsabilidad cívica, mediante ese aprender en servicio con nuestros mayores, propiciando esos puentes de comunicación intergeneracional y posteriormente a nuestros mayores, porque nuestros mayores van a salir poco a poco de ese dilema que estamos construyendo de inmigrantes digitales en la sociedad del desconocimiento. Por ello, los smartphones serán como un contenido educativo para ambos y van a crear ese puente y van a propiciar tres preguntas principales para identificar y justificar este recurso tecnológico. ¿A qué tres preguntas vamos a atender? Pues la primera pregunta es si existe una integración adecuada del recurso tecnológico para responder a las necesidades de nuestros mayores y de nuestros educandos. La segunda pregunta es si el recurso tecnológico responde a su fundamentación teórica. ¿Responde el recurso tecnológico al constructivismo? ¿Responde este recurso a este aprendizaje por servicio? Y la tercera pregunta será si el recurso tecnológico que hemos seleccionado tiene un valor añadido para nuestra experiencia tecnoeducativa. Entramos en la justificación del recurso tecnológico. Para ello vamos a entrar en la primera cuestión, que es si existe una integración adecuada del recurso para responder a las necesidades de la experiencia. ¿Existe una atención a la singularidad? Pues para ello vamos a atender a un objetivo que se ha construido en la Fundación SPLAI, que es promover una ciudadanía comprometida para propiciar una vida digna e independiente de las personas mayores de 65 años en este territorio gallego. Para ello, se han construido dos objetivos específicos y unos factores, y esos factores serán determinantes para atender a esas necesidades de la experiencia y, por ende, a las necesidades de los propios colectivos. Para ello, el primer objetivo específico es motivar en acciones formativas que promuevan el envejecimiento activo. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo se desarrolla? Pues en primer momento, este recurso va a propiciar que los mismos mayores aumenten la atención y el tiempo de permanencia, debido a ese concepto de intuición que genera la interactividad que genera el propio aprendizaje móvil. En segundo lugar, mejoran la adquisición de conocimiento. ¿Por qué? Porque este aprendizaje móvil, el concepto de ubicuidad, que se adapta a toda la diversidad, a todos los contextos, también mejora esta adquisición de conocimientos porque también se adapta singularmente a diferentes tipos de inteligencias y maneras de entender. En tercer lugar, optimiza la memoria visual, facilitando el aprendizaje más rápido. La intuición, a su vez, un aprendizaje más visual para estas personas, donde el aprendizaje sea interiorizado más rápido debido a la intuición que generan este aprendizaje. Así, el otro objetivo específico es más, digamos, ciudadano, porque se pretende fortalecer la acción del tejido asociativo del territorio de Galicia, creando unos vínculos de colaboración. Por tanto, para este pequeño objetivo específico, se desarrolla y propicia el propio aprendizaje móvil un apoyo gradual donde los mayores van a adquirir una autonomía para lograr esa alfabetización digital y por otro lado, los jóvenes desarrollarán esa autonomía mediante esa responsabilidad
cívica. Por tanto, ambas van a generarse en una construcción del conocimiento donde la fundamentación pedagógica es el constructivismo, donde el propio conocimiento se desarrolla mediante la búsqueda de solución a un problema, mediante la experiencia y la investigación. Un ejemplo es el aprendizaje por acción. Situamos en las coordenadas en línea a la justificación del recurso tecnológico y para ello vamos a atender a la segunda cuestión. Si se puede otorgar un valor añadido, una aportación que nos aporta el recurso tecnológico a la experiencia educativa que estamos trabajando. Para ello, se va a analizar una aportación de unos autores que van a otorgar 3 significados a este concepto de ubicuidad, a este concepto transversal que tiene el propio aprendizaje móvil que estamos utilizando como un recurso tecnoeducativo. Para ello, los 3 significados significantes son, en primer lugar, la movilidad social, que es un concepto que nos va a aportar una movilidad hacia diferentes entornos, un componente social, ¿no? Donde los mayores y los jóvenes aprendan en diferentes entornos. Para ello, después tenemos la movilidad física. La movilidad física, en cambio, es una movilidad en la cual los mayores estarán en movimiento, estarán en interactividad, en relación intergeneracional con los propios jóvenes, en momentos, en lugares diferentes. El tercer concepto que se atiende es la movilidad tecnológica, un concepto donde las tecnologías se llevarán en todo momento y en todo lugar, en espacios intercomunicativos y en espacios síncronos y asíncronos. Para ello, atendiendo a la movilidad social, ¿aporta un valor añadido nuestro recurso? Pues principalmente sabemos que existe una comunicación con la familia. Cuando los mayores desarrollen la alfabetización digital, van a poder mantener una comunicación plena con la familia a partir de videollamadas, promocionando un envejecimiento y una mejora calidad de vida, debido a que ya existe un vínculo familiar más extenso. La movilidad física también aporta un valor añadido, principalmente porque mejora en el ámbito de la salud. Al existir una movilidad física en diferentes espacios, temporal, tanto en las barreras las barreras temporales, va a mejorar el ámbito de la salud, porque hay una movilidad física en los mayores y va a retrasar ese inmovilismo pasivo. Van a promoverse un inmovilismo más activo, en beneficio de las tecnologías móviles, en beneficio de diferentes tecnoeducación y formas de educar respecto a las tecnologías. Y la movilidad tecnológica también es otro valor añadido, porque se aportan diferentes estrategias en esta movilidad tecnológica, donde se le da la posibilidad tanto a los jóvenes, mediante esa responsabilidad de aprender por servicio, y los mayores, de crear sus propias metas, donde van a unar, van a promover diferentes habilidades, como la resolución de problemas en los mayores, donde vayan ellos mismos viendo el concepto de diferentes tipos de información, saber sesgarlas y saber cuál es la verdad en cada información, y la propia experimentación y creatividad, tanto de los jóvenes por compartir esa comunicación plena con los mayores y de los mayores por estar en un nuevo ambiente tecnológico y salirse de esa sociedad del desconocimiento que venimos trabajando. En línea a la propia justificación del recurso tecnológico, vamos a recordar algo importante y es la fundamentación teórica. Como venimos construyendo en esta fundamentación, recordamos que nos basamos en el constructivismo y en el propio aprendizaje por servicio. Un constructivismo que va a propiciar los mayores la facilidad de que ellos mismos construyan su conocimiento mediante esquemas previos, adaptados a este aprendizaje móvil, gracias a esa mediación de los dispositivos móviles que serán los propios teléfonos y los propios tablets. Para ello, los dispositivos móviles serán mediadores
de este proceso de comunicación intergeneracional entre los jóvenes y los mayores. Para ello, vamos a responder a la tercera y última cuestión de esta justificación del recurso tecnológico, que es si este recurso tecnoeducativo da respuesta a la propia fundamentación teórica, si da respuesta al constructivismo que venimos trabajando y al aprendizaje por servicio desde la idiosincrasia de los jóvenes en orientación técnica hacia los mayores. Para ello, vamos a empezar a desglosar, a desentrañar esta cuestión. En primer lugar, sabemos que los jóvenes, desde ese aprendizaje por servicio, están implicados en una construcción de un producto significativo para los mayores. En este caso, los jóvenes están idealizando una responsabilidad cívica para la construcción de un producto significativo que será el logro de la alfabetización digital en los mayores, el logro de la salida de esa sociedad del desconocimiento en estas personas mayores. Para ello, siguiendo en este esquema, recordamos que la responsabilidad cívica que se está construyendo mediante este aprendizaje por servicio es un producto ensalzado en la solidaridad de los jóvenes por contribuir a la acción cívica del aprendizaje por servicio hacia los mayores, por contribuir a crear mejores ciudadanos corresponsables con la ciudadanía activa y la sociedad del conocimiento. Para ello, siguiendo en línea, este producto ensalzado de solidaridad del aprendizaje por servicio y el constructivismo va a beneficiar, por un lado, en la vía de nuestros mayores y, por otro lado, en la vía de los jóvenes. En primer lugar, beneficia a los mayores esta fundamentación teórica porque mejora las necesidades sociales, porque los mayores van a aprender esta alfabetización digital, van a aprender a sesgar información no veraz y van a participar de igual modo en la comunidad, así vinculándonos a la igualdad de oportunidades. Y en segundo lugar, va a beneficiar a los jóvenes, porque los jóvenes a su vez van a ser capaces de resolver problemas que estén contextualizados en su vida real y de comunicar estos problemas, estos conocimientos a sus mayores y participar con ellos de esta manera en el desarrollo de la competencia digital y en el desarrollo y salida de la sociedad del desconocimiento. Hasta aquí, y en nombre de la vejez vamos a terminar este trabajo de la mejor manera posible y vamos a desentrañarlo en toda su polivalencia mediante un análisis DAFO. Pero ahora bien, ¿qué es el análisis DAFO? Pues el análisis DAFO principalmente es una herramienta en la que se gestiona un proceso de planificación estratégica. Y a partir de ahí se va a proporcionar una comprensión de una realidad, un acercamiento a una realidad, donde en ese acercamiento vamos a recoger una información que nos va a permitir llegar a unas medidas correctivas para el desarrollo de la mejora, mediante unas debilidades que vamos a corregir, unas fortalezas que vamos a impulsar, unas amenazas que vamos a reforzarlas y unas oportunidades que debemos aprovechar para seguir mejorando en el envejecimiento activo. Por ello, ¿qué nos va a proporcionar este análisis DAFO a nosotros como educadores? ¿Y qué nos va a proporcionar ante este recurso tecnoeducativo? Pues principalmente nos va a aportar un visionado global, una comprensión efectiva y concreta, pormenorizada, del propio recurso tecnoeducativo en una línea constructivista que es la que estamos construyendo mediante ese aprendizaje por servicio y mediante ese constructivismo y aprender haciendo. Por ello, vamos a empezar a analizar este recurso tecnoeducativo de la manera teórica y manera práctica, dialécticamente relacionando ambas. Por ello, empezamos en la matriz hablando de una perspectiva micro, la perspectiva más operativa. Y en esta perspectiva micro, principalmente, nos vamos a encontrar con una fortaleza, las fortalezas que debemos impulsar en este recurso tecnoeducativo. Y principalmente vamos a hablar de tres fortalezas.
La primera fortaleza es la adaptación al ritmo de aprendizaje. Hemos observado en los espacios, hemos observado en el asesoramiento técnico que hay una adaptación de los smartphones al ritmo de aprendizaje de la vejez. Van indisolublemente unidos el ritmo y el propio aprendizaje del envejecimiento. En segundo lugar, nos encontramos a que el smartphone permite combinar diferentes materiales, desde la perspectiva auditiva, desde la perspectiva visual y viceversa. En tercer lugar, como fortaleza, permite la interactividad en su uso. Hemos observado en la segunda fase que en los propios espacios que se crean entre esa responsabilidad cívica de los educandos y la propia vejez, se crea una comunicación intergeneracional que el uso de los smartphones permite esa interactividad y esa conexión entre las personas jóvenes y la relación también con el envejecimiento activo y favorecedor para esta comunicación plena. Así, seguimos en la perspectiva negativa. Vámonos a las debilidades, que son aquellas que tenemos que corregir para mejorar nuestros recursos tecnoeducativos. Y en estas debilidades principalmente nos vamos a encontrar con tres. En primer lugar, la falta de tiempo y paciencia. Evidentemente, se requiere de un tiempo muy extenso y de paciencia para que nuestros mayores aprendan, para que se adapten a la singularidad de un recurso, de una competencia digital que para ellos, como hemos observado desde nuestro título del proyecto, del trabajo, estamos en una sociedad del desconocimiento, personas que son inmigrantes digitales y que necesitan paciencia para llegar a adaptarse a este recurso. En segundo lugar, encontramos formadores sin un nivel cualificado. Evidentemente, existe mucha voluntad en los jóvenes, existe mucha responsabilidad cívica, pero no existe una alta cualificación en competencias digitales, lo que puede llegar a ser una gran debilidad. Y en tercer lugar, el buen asesoramiento requiere de una conexión a Internet. Debidamente, en la segunda fase, cuando existen esos espacios convergentes tecnológicos de innovación educativa, se requiere de una navegación en Internet para que los jóvenes enseñen a los mayores cómo sesgar esa información y cómo no ser vulnerables ante la navegación red. Por ello, vamos a pasar ahora a la perspectiva macro. En la perspectiva macro vamos a encontrar principalmente la capa envolvente de nuestro recurso tecnoeducativo. Principalmente encontramos las oportunidades. Las oportunidades serán aquellas que debemos aprovechar, debemos agarrar para avanzar, no solamente en el recurso tecnológico, sino en lo que venimos urdiendo, que es avanzar en la sociedad de la información, avanzar en la sociedad del conocimiento, dotando esa información de conocimiento propio. Por ello, cuando hablamos de oportunidades, vamos a mencionar tres, para equiparar ambas. Principalmente, una oportunidad es la adaptación a la singularidad. Evidentemente, como observamos los smartphones, se adaptan a la peculiaridad, a la individualización de cada persona. Hay 8 tipos de inteligencia y un eje positivo de este recurso es que se adapta a esas inteligencias, a esas diferentes maneras de aprender. En segundo lugar, tenemos el establecimiento de vínculos intergeneracionales. Como hemos observado en estos espacios comunicativos, se tejen unos vínculos intergeneracionales donde es muy positivo que se va saliendo de ese sentido edadista, de ese sentido seleccionista de la vejez por una mera edad, sino que ya la vejez no converge con sus iguales únicamente, sino que converge con diferentes generaciones, como son, en este caso, los jóvenes. Y en tercer lugar, tenemos que facilita una sociedad del conocimiento más equitativa. Lo que venimos defendiendo. Hemos empezado el trabajo con una sociedad del desconocimiento. Ya estamos aquí dentro de la matriz AFO defendiendo que estamos y necesitamos salir de esa sociedad para llegar a dotar de sentido toda la información desde los jóvenes hacia nuestros mayores. Por ello pasamos a las amenazas. Las amenazas son aquellas que debemos reforzar.
teniendo presente nuestros errores para aprender de ellos. Como amenazas, seguimos con 3. Principalmente, tenemos la brecha digital. Inexorablemente, no toda la tecnología llega a colectivos vulnerables. No existe una diversidad, no existe una igualdad de oportunidades. Y esto es lo que lleva a esta brecha digital. En segundo lugar, existe una vulnerabilidad en la red. Venimos diciendo, necesitamos una competencia digital. Nos movemos como educadores en una tecnoselva educativa, donde nos encontramos con muchos recursos, pero al igual le pasan a nuestros mayores. Se encuentran en esta tecnoselva educativa con una cantidad exacerbada de recursos y no saben seleccionar los recursos más apropiados y ni la información más precisa, lo que puede llevar a una vulnerabilidad. En tercer lugar, la dependencia en su utilidad. Evidentemente, los smartphones y su intuición, su interactividad es muy positiva, porque el aprendizaje se hace más ameno, se hace más rápido, más emocional, pero a su vez, negativamente, llega a una dependencia en su utilidad, lo que es negativo para el uso y también para la salud de nuestros mayores. Bien, entramos en las propuestas finales de esta experiencia tecnoeducativa en la cual hemos dejado una plantilla, la plantilla del análisis TAFO, compuesta de la parte micro, interna de lo que es el aprendizaje móvil y lo que nos va a impulsar en el entorno envolvente de esta experiencia tecnoeducativa y de este recurso. Para ello, vamos a centrarnos en diferentes elementos, desde la perspectiva negativa de micro, como pueden ser las debilidades, las fortalezas desde la parte positiva, desde la parte externa, envolvente del propio recurso, nos centraremos en las oportunidades y en lo negativo, esas contingencias que no podemos llegar a encontrar en el propio entorno, que serán las amenazas. Para ello, vamos a relacionar dialécticamente en la propuesta todos estos elementos de manera convergente en los mismos colores para relacionar estos elementos y llegar a impulsar lo positivo y a corregir lo negativo para llegar y hacer de esta propuesta una mejora tecnoeducativa en las sociedades del conocimiento. Para ello atendemos a la primera, que es la adaptación al ritmo de aprendizaje. Evidentemente, este recurso del aprendizaje móvil tiende a la singularidad y a la personalización de la enseñanza. Por tanto, esta fortaleza se puede promover y desquitar y corregir mediante la debilidad de la falta de tiempo y la paciencia. Nos adaptamos al ritmo del aprendizaje mediante el aprendizaje móvil, lo que se puede llegar a tender a tener mayor paciencia, mayor secuenciación temporal y llegar así a adaptarnos tanto al ritmo como al tiempo y a la paciencia de nuestros mayores. De esta manera, también podemos corregir esa contingencia externa que es la dependencia en la utilidad. Debido a que cuando nos adaptamos al ritmo de aprendizaje, nos adaptamos tanto a la paciencia y la autonomía propia que consigue tanto el educador como el propio autónomo que está aprendiendo con el recurso es a manejar su utilidad temporal y su paciencia en el uso de los teléfonos móviles. Para ello atendemos a la segunda relación, y es que la fortaleza que permite combinar materiales tanto auditivos como visuales en los mayores puede permitir una mejora adaptada a estas personas, que puede verse como una oportunidad para que este recurso tecnoeducativo se adapte a la propia singularidad de estas personas, de manera que se puede promover el uso de teléfonos móviles con unas teclas visuales más grandes y con una selección de contenidos singulares respecto a la cámara, a la visualización y respecto al entorno auditivo que se adapte a estas personas mayores y a su peculiaridad. Para ello, esto también va a erradicar una debilidad, va a corregir una debilidad del recurso, que es el buen asesoramiento que requiere de conexión a Internet, debido a que cuando utilizamos diferentes recursos, tanto auditivos como visuales,
nos encontramos en una dimensión no solamente virtual, sino que también nos encontramos en una dimensión síncrona, asíncrona, que puede ser también de manera diferida la propia atención y el propio asesoramiento, con lo cual no se requeriría directamente de una conexión a Internet. De esta manera, nos vamos a la tercera relación de propuesta, que es la fortaleza de que este recurso móvil, de aprendizaje móvil, permite la interactividad en su uso, una interactividad que hemos ido observando transversalmente a lo largo del presente trabajo. Esta interactividad como fortaleza va a promover una oportunidad, que es el establecimiento de vínculos intergeneracionales, con lo cual si manejamos la interactividad en el propio uso de la orientación de la responsabilidad cívica de los jóvenes hacia los mayores, se fomentaría el establecimiento de vínculos intergeneracionales que son plenos para lograr el objetivo de erradicar el edadismo, esa discriminación a la vejez que existe. Y esta oportunidad, por tanto, también va a intentar mejorar esa amenaza que es la de la brecha digital, la brecha intergeneracional en este aspecto de los mayores. Por tanto, atendiendo a una tercera relación, tenemos que impulsar esa oportunidad latente de facilitar una sociedad del conocimiento más equitativa. El recurso móvil, la flexibilidad, el precio económico de estos recursos va a permitir, por tanto, que llegue a una sociedad más equitativa con un término de una igualdad de oportunidades, y esta sociedad equitativa, por tanto, va a llegar a evitar la amenaza de una vulnerabilidad red. Porque cuanto mayor cantidad de asesoramiento, de utilización de estos recursos de manera universalizada, la vulnerabilidad red será erradicada más pronto. De esta manera, así, en una sociedad del conocimiento equitativa, se logrará que los formadores, mediante un aprendizaje por imitación modelada, ellos mismos aprendan a darse cuenta de que la vulnerabilidad red es algo inmerso en nuestro sistema y que realmente pueden ellos mismos aprender a desarrollar la competencia digital mediante el propio aprendizaje con los mayores. Por tanto, la misma responsabilidad cívica que perciben nuestros jóvenes en ese asesoramiento les sirve de proporción de conocimientos más específicos para que los jóvenes evolucionen con los mayores de manera simultánea y de esta manera consigan su cualificación tanto en la dimensión personal como en la dimensión técnica, que es la propia competencia digital.